Febrero de 1917. Norte de Francia. Sector del Somme. 0400 horas. La trinchera se extiende como una cicatriz sobre el barro congelado, sus paredes resbaladizas por la escarcha y los residuos de los ataques con gas que nunca se disipan del todo. El soldado Thomas Harborough se agazapa en una plataforma de fuego, su aliento visible en la oscuridad, con las manos aferradas a una herramienta de trinchera rota. El mango de madera se ha roto por completo, dejándolo solo con la hoja de acero y un trozo de 15 centímetros. A su alrededor, los hombres duermen por turnos, acurrucados contra tablas que se hunden en el lodo a cada paso. El silencio no es apacible. Es el silencio del agotamiento, de hombres que han aprendido que el descanso es temporal y la muerte es paciente. Harborough no duerme. Mira fijamente la pala rota en sus manos, dándole vueltas, sintiendo el peso de la hoja, el filo áspero donde el mango se desprendió. En manos de otro hombre, esto sería basura, algo para desechar en el próximo depósito de suministros. Pero Harborough no es otro hombre. Antes de la guerra, Thomas Harborough trabajaba en Sheffield, en las acerías que alimentaban el hambre industrial de Gran Bretaña. No era capataz ni ingeniero, ni alguien cuyo nombre aparecía en planos o informes de producción. Era un afilador, un hombre que pasaba turnos de 12 horas moldeando metal en bruto para convertirlo en herramientas, afilando cuchillas y puliendo las asperezas hasta que brillaban. Su padre había tenido el mismo oficio, y su abuelo antes, una estirpe de hombres que comprendían que el metal tiene memoria, que responde a la presión y al calor de forma predecible, que una cuchilla no es solo acero, sino geometría, ángulo y propósito. Harborough aprendió a leer el metal como otros hombres leen los libros, a ver en una pieza bruta la herramienta terminada en la que se convertiría. Aprendió paciencia, precisión y el valor de los pequeños ajustes. Una fracción de grado en el ángulo de afilado podía marcar la diferencia entre una cuchilla que mantuviera el filo y una que se rompiera bajo tensión. Estas lecciones lo acompañaron cuando se alistó en 1915, cuando las acerías enviaron a sus hombres al frente y las forjas quedaron en silencio. El frente occidental no se preocupa por la precisión. Es un paisaje caótico, donde los proyectiles de artillería arrasan pelotones enteros en segundos, donde los hombres se ahogan en el lodo, donde la meticulosa artesanía de tiempos de paz se vuelve irrelevante ante la masacre industrial. Harborough llegó a Francia con la convicción de que la habilidad importaba, que la atención al detalle podía salvar vidas. Fue asignado a los ingenieros, no por su trabajo en la fábrica, sino porque era fuerte y podía cavar. Los ingenieros cavaban trincheras, tendían alambre, reparaban tarimas y arrastraban a los heridos por el lodo cuando los camilleros no podían alcanzarlos. Era un trabajo brutal y anónimo, y Harborough lo hacía sin quejarse. Pero observaba. Observó los patrones de la guerra, los ritmos de bombardeo y contraataque, los pequeños comportamientos que separaban a los supervivientes de las bajas. Y se fijó en los francotiradores. Los francotiradores alemanes no eran asesinos al azar. Eran metódicos, entrenados y pacientes. No disparaban a diestro y siniestro en las trincheras. Esperaban a los objetivos valiosos. Oficiales consultando mapas, mensajeros portando mensajes, ingenieros reparando alambradas al descubierto. Trabajaban en parejas o equipos, rotando posiciones, sin permanecer nunca en un mismo lugar el tiempo suficiente para ser localizados por los contrafrancotiradores. La doctrina británica exigía cortinas de humo, movimientos rápidos y fuego indirecto para suprimir la actividad de los francotiradores, pero estas medidas eran reactivas, de munición cara y a menudo ineficaces. Los francotiradores se adaptaron. Aprendieron los horarios británicos, los momentos en que los grupos de trabajo se adentraban en tierra de nadie, los momentos en que los periscopios se alzaban sobre el parapeto. Se convirtieron en fantasmas, invisibles hasta el momento en que disparaban, y para entonces ya era demasiado tarde. La unidad de Harborough perdió 3 hombres en una sola semana por fuego de francotiradores. No en cargas dramáticas ni incursiones en trincheras, sino en momentos de tranquilidad, un cabo revisando la alambrada al amanecer, un señalero ajustando un teléfono de campaña, un zapador reparando un sumidero de drenaje. Cada muerte fue precisa. Clínica, un único disparo que no dejó tiempo para cubrirse o responder. La tercera muerte fue diferente. Se trataba del cabo Daniels, un amigo de Sheffield que había trabajado 2 hornos más allá de Harborough, en las fábricas. Se habían alistado juntos, habían viajado a Francia en el mismo transporte y habían compartido el mismo refugio durante 18 meses. Daniels era cuidadoso, disciplinado y nunca corría riesgos innecesarios. La mañana del 9 de febrero, salió de la trinchera para inspeccionar un tramo de alambre que había sido cortado durante la noche,
probablemente por una patrulla alemana. Se agachó, usó un cráter como cobertura y mantuvo su casco por debajo del horizonte. El disparo se produjo a 700 metros, desde una posición que nadie había identificado, ni siquiera sospechado. Daniels murió al instante, con una bala en la sien y el cuerpo desplomado contra el alambre que había estado revisando. Los camilleros tardaron 4 horas en recuperarlo, y para entonces el francotirador ya se había movido. Hargrove observó la recuperación desde la zona de tiro, vio cómo arrastraban a Daniels de vuelta por el barro, y algo en su interior se conmovió. No fue casualidad. No se trataba del caos de un bombardeo ni de la suerte de que un proyectil cayera en el lugar equivocado. Era un problema táctico, y los problemas tenían solución. Esa noche, Hargrove se sentó en el refugio con la pala rota sobre las rodillas. La hoja era estándar, de acero al carbono, de 30 centímetros de largo y 15 de ancho en la base, afinándose en una punta redondeada. La superficie estaba opaca, cubierta de óxido y barro seco. Raspó el barro con el pulgar, dejando descubierto el acero que había debajo. No estaba pulido, pero tenía un ligero brillo, el tipo de reflejo que se debía al desgaste más que al acabado. Hargrove pensó en la luz solar, en los ángulos, en cómo se comportaba la luz al impactar en el metal. En los molinos, había trabajado con hornos que irradiaban un calor tan intenso que era visible, una distorsión brillante en el aire. Había aprendido a medir la temperatura por el color del resplandor, a saber cuándo el acero estaba listo para ser moldeado por cómo reflejaba la luz del fuego. La luz era predecible. Seguía reglas. Si conocías el ángulo de incidencia, podías predecir el ángulo de reflexión. Si controlabas la superficie, controlabas hacia dónde se dirigía la luz. La idea surgió lentamente, no como un destello de intuición, sino como un conjunto gradual de observaciones. Los francotiradores alemanes usaban miras ópticas, visores que ampliaban sus objetivos y posibilitaban la precisión a larga distancia. Estas miras eran de cristal, y el cristal reflejaba la luz. En un día nublado, el reflejo era insignificante, perdido en la difusa luz grisácea del frente occidental. Pero en una mañana despejada, cuando el sol salía bajo por el este y su luz se extendía sobre tierra de nadie con un ángulo suave, las miras se convertían en espejos. Por una fracción de segundo, cuando un francotirador ajustaba su puntería o cambiaba de posición, la lente captaba la luz del sol y destellaba. Era un destello diminuto, apenas visible, fácil de pasar por alto si no se buscaba. Pero Hargrove había pasado años observando las chispas que salían de las muelas, rastreando el reflejo del metal fundido, aprendiendo a ver la luz en movimiento. Sabía que si la mira del francotirador podía reflejar la luz, algo más podía reflejarla. Algo simple, algo que no llamara la atención, algo como una pala rota. Empezó a trabajar. El refugio estaba iluminado por un solo cabo de vela, cuya llama se apagaba con la corriente de aire que entraba por la entrada de la trinchera. Hargrove colocó la hoja sobre una caja de madera y usó una lima de su mochila para alisar la superficie, eliminando el óxido y las picaduras, dejando al descubierto el acero limpio. El trabajo era lento y metódico. El raspado de la lima tenía un ritmo constante en la oscuridad. Otros hombres dormían, escribían cartas o limpiaban rifles, pero nadie le prestaba atención a Hargrove. Era un ingeniero más, trasteando con el equipo, matando el tiempo. Cuando la superficie estuvo lisa, buscó en su mochila algo reflectante, algo que captara la luz sin ser evidente. Encontró una lata de betún para botas, del tipo que se daba a todos los soldados, cuya tapa era un fino círculo de metal estampado. Cortó una pequeña sección de la tapa con su cuchillo de trinchera, un trozo aproximadamente del tamaño de un chelín, y la pulió hasta que relució. Luego la fijó al centro de la hoja de la pala con alambre y un poco de adhesivo de un kit de reparación de campaña. El resultado fue rudimentario pero funcional. Una hoja de acero sin filo con un punto central brillante, invisible en la sombra pero brillante bajo la luz directa. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Hargrove salió de la trinchera. El suelo estaba helado, el barro lo suficientemente duro como para caminar sin hundirse, y el cielo estaba despejado, un regalo poco común en el invierno de 1917. Se movió con cuidado, manteniéndose agachado, usando los cráteres de los proyectiles como cobertura, arrastrando la pala tras él. A 50 yardas de la línea británica, encontró un cráter adecuado, con el borde lo suficientemente alto como para ocultarse, y su posición ofrecía una vista clara de las trincheras alemanas a 600 yardas de distancia. Plantó la pala en el borde del cráter, inclinando la hoja para que mirara al este, hacia el sol naciente. El ángulo era crítico.
Demasiado inclinado, la luz se reflejaría inofensivamente en el cielo. Demasiado plano, y se dispersaría por el suelo. Harborough ajustó la hoja poco a poco, usando rocas y barro congelado para encajarla en su lugar, hasta que estuvo satisfecho. Luego regresó a rastras a la línea británica y esperó. El sol salió a las 06:15, un frío disco blanco que ascendía lentamente por el horizonte. Su luz se extendía por tierra de nadie, convirtiendo la escarcha en diamantes, proyectando largas sombras en cada agujero de obús y cada alambre. Harborough observaba a través de un periscopio, con las manos firmes sobre el marco de madera y la respiración contenida. Durante los primeros 10 minutos no ocurrió nada. La pala reflejaba luz, un tenue brillo en la distancia, pero no hubo respuesta de las líneas alemanas. Entonces, a las 06:27, algo brilló. Fue breve, un punto de luz a 200 metros al sur de la pala de Harborough, que desapareció casi antes de que sus ojos pudieran registrarlo. Pero había estado allí. Una mira, una lente, un francotirador ajustando su posición para seguir el reflejo. Harborough marcó la ubicación en su mente, un cráter poco profundo cerca de un fortín destruido, y esperó. 30 segundos después, el destello volvió, más brillante esta vez, más sostenido. El francotirador se había posicionado, con la mira fija en el extraño reflejo en tierra de nadie, intentando determinar si era una amenaza o una anomalía. Harborough no se movió. Contó los segundos, trazó la posición exacta y luego bajó en busca de ayuda. Harborough encontró al sargento McKay en el refugio de mando, un veterano cuyo escepticismo se reflejaba en cada línea de su curtido rostro. Cuando Harborough explicó lo que había visto, la expresión de McKay permaneció impasible, indiferente. El sargento había escuchado demasiadas teorías de soldados que creían comprender los patrones de la guerra. Pero algo en la tranquila seguridad de Harborough lo hizo reflexionar. Aceptó avisar a la sección de francotiradores del batallón. A las 0700 horas llegó el cabo primero Fenton, un hombre delgado de ojos claros y un fusil modelo 1914 con mira telescópica. Fenton no se mostró amistoso. Escuchó la descripción de Harborough sin expresión alguna, luego colocó el fusil sobre un soporte de sacos terreros y miró por la mira. Pasaron 20 minutos en silencio. Entonces, el francotirador alemán se movió, apenas un instante, un pequeño ajuste para seguir la luz del amanecer. El fusil de Fenton disparó una vez. A 600 yardas de distancia, el alemán se desplomó hacia adelante. Fenton accionó el cerrojo, bajó el rifle y se marchó sin decir palabra. La primera muerte se le atribuyó a Fenton en los registros del batallón. El nombre de Harborough no aparecía por ninguna parte. Durante la semana siguiente, Harborough perfeccionó su método. Se dio cuenta de que una sola pala era insuficiente. Los francotiradores alemanes operaban a lo largo de cientos de metros de frente, y un solo marcador reflectante solo podía cubrir un arco estrecho. Necesitaba varios marcadores, cada uno posicionado para provocar diferentes campos de fuego. Recogió palas rotas de otros ingenieros, hombres dispuestos a cambiar herramientas dañadas por repuestos nuevos. Pulió cada hoja, les colocó parches reflectantes recortados de latas y tapas de botiquines, y las colocó en tierra de nadie en una cuadrícula deliberada. Cada marcador se colocaba al amanecer y se retiraba al anochecer para evitar que lo detectaran las patrullas alemanas. El trabajo era extremadamente peligroso. Harborough se movía solo por el páramo helado, arrastrándose entre alambres y alrededor de los cráteres de los proyectiles, siempre consciente de que un solo movimiento descuidado atraería el fuego. Pero era metódico, paciente y afortunado. Nunca fue descubierto. Los resultados fueron inmediatos y drásticos. El 14 de febrero, 3 francotiradores alemanes fueron eliminados a los 20 minutos del amanecer, todos guiados por los marcadores de Harborough. El 16 de febrero, 4 más fueron abatidos. Para el 20 de febrero, la actividad de francotiradores alemanes en el sector había disminuido un 70%. Los corredores cruzaban tierra de nadie sin ser alcanzados por disparos. Los ingenieros reparaban el cableado a la luz del día. Los oficiales consultaban mapas abiertamente en la plataforma de tiro. El cambio fue tan pronunciado que la inteligencia divisional envió a un capitán a investigar. El joven oficial entrevistó a Harborough, tomó notas detalladas, asintió cortésmente y se marchó. Su informe se presentó con una recomendación para un estudio más profundo, pero esta recomendación nunca se llevó a cabo. El método era demasiado irregular, dependía demasiado de la iniciativa individual, se alejaba demasiado de los límites de la doctrina establecida. Requería conocimientos de óptica y geometría poco comunes entre la infantería
y exigía una exposición repetida a peligros que ningún oficial podía probar oficialmente. El informe desapareció en los archivos y la técnica permaneció solo en manos de Harborough. Pero los soldados hablan. Se corrió la voz a través de las redes informales que unen a los ejércitos, las conversaciones en refugios y puestos de socorro, las cartas intercambiadas entre unidades. Los ingenieros de los sectores adyacentes se enteraron de los marcadores de pala rotos y la repentina disminución de las bajas. Algunos lo descartaron como suerte o exageración. Otros intentaron replicarlo con éxito variable. Unos pocos oficiales pragmáticos, hombres que valoraban los resultados por encima de las regulaciones, animaron discretamente a sus ingenieros a experimentar. Para marzo, se utilizaban variaciones de la técnica de Harborough en media docena de lugares a lo largo de la línea británica. Los hombres que la usaban desconocían el nombre de Harborough. Lo llamaban el truco de la pala, o la trampa de destello, o simplemente el método del marcador. Se difundió mediante la demostración y la imitación, nunca se formalizó, nunca se incluyó en la doctrina oficial, existiendo la zona gris entre las tácticas aprobadas y la improvisación de campo. Los alemanes lo notaron. Sus oficiales de inteligencia reconstruyeron fragmentos de entrevistas a supervivientes, informes de reflejos extraños en tierra de nadie, francotiradores británicos disparando con una precisión antinatural al amanecer. La respuesta alemana fue predecible. Se adaptaron. Los francotiradores recibieron órdenes de evitar disparar durante la primera hora después del amanecer. El equipo óptico se equipó con parasoles antideslumbrantes y revestimientos antirreflectantes. Las posiciones rotaron con mayor frecuencia, nunca ocupadas durante días consecutivos. Estas contramedidas redujeron las bajas alemanas, pero también redujeron la efectividad. Un francotirador limitado por restricciones de tiempo y modificaciones de equipo opera con una capacidad reducida. La innovación obligó a adaptarse, y la adaptación consumió recursos. Se gastó artillería en ubicaciones de marcadores sospechosos. Las cadenas de suministro se vieron sobrecargadas con equipo modificado. Se revisaron los protocolos de entrenamiento. La pala rota de Harborough impuso costos que repercutieron en el cuerpo de francotiradores alemán, invisibles pero mensurables. El 21 de marzo, el patrón se rompió. Harborough plantó un marcador al amanecer, como lo había hecho docenas de veces, pero mientras se arrastraba de regreso hacia las líneas británicas, un proyectil impactó en el cráter que tenía detrás. No fue fuego aleatorio. Fue un disparo de alcance, deliberado y preciso. Los alemanes lo habían visto. Un segundo proyectil impactó más cerca, luego un tercero. La metralla silbó en el aire mientras Harborough se apretaba contra el barro helado, con el corazón latiendo con fuerza. La descarga duró 3 minutos, una tormenta concentrada que convirtió el suelo en un caos humeante. Cuando regresó el silencio, Harborough estaba vivo, pero conmocionado. Se arrastró la distancia restante y se desplomó en el escalón de incendios, con las manos temblorosas. El sargento Mezekay lo encontró 1 hora después y le dijo que dejara de plantar marcadores, que el riesgo ya no valía la pena. Harborough asintió. Era mentira. Esa noche, Harborough modificó su enfoque. En lugar de colocar marcadores al amanecer, los colocó durante las horas de oscuridad, trabajando a la luz de las estrellas, aceptando una precisión reducida para mayor seguridad. Los marcadores eran más rudimentarios. Su efectividad disminuyó, pero aún funcionaban. Durante la semana siguiente, 3 francotiradores alemanes más fueron eliminados. Entonces, el 28 de marzo, todo cambió. Los alemanes lanzaron una masiva descarga de artillería antes del amanecer, 6 horas de bombardeo sostenido que arrasaron trincheras y sepultaron pelotones enteros. Fue preludio de su ofensiva de primavera, una última apuesta antes de que los refuerzos estadounidenses pudieran inclinar la balanza. Harborough sobrevivió porque estaba en las profundidades de un refugio reforzado, apretado contra sacos terreros con otros 20 hombres mientras el mundo de la superficie se desintegraba. Cuando emergieron, la línea de trincheras estaba irreconocible. Los escalones de incendios habían desaparecido, los parapetos estaban aplanados, los puntos de referencia borrados. Los cuerpos yacían esparcidos por un páramo lleno de cráteres. Se ordenó a los ingenieros realizar reparaciones inmediatas. No había tiempo para marcadores, teorías ni innovaciones meticulosas. Solo había trabajo desesperado, acarrear sacos terreros y tender alambre antes del ataque de la infantería alemana. El asalto se produjo al anochecer, con oleadas de figuras grises avanzando entre el humo y el fuego de artillería. La línea británica resistió las descargas de fusil, las granadas y el combate cuerpo a cuerpo que duró 4 horas.
Cuando los alemanes finalmente se retiraron, la mitad del pelotón de Harborough estaba muerto o herido. El sargento McKay murió por una metralla en el pecho. El teniente Graves fue evacuado con heridas graves. La estructura de mando se derrumbó. Los supervivientes fueron absorbidos por unidades reconstituidas, mezclados con refuerzos frescos que nunca habían visto combate. Harborough se convirtió en una cara anónima más de un nuevo pelotón. Sus innovaciones fueron olvidadas en el caos de la reorganización. Pero el método sobrevivió. En abril, un oficial de Estado Mayor británico que revisaba las estadísticas de bajas notó una anomalía. En los sectores donde se habían utilizado marcadores ópticos improvisados, las muertes por francotiradores habían disminuido en un 60%. La correlación era innegable. El oficial, un mayor con formación en ingeniería, reconoció potencial y ordenó un estudio formal. Un equipo dedicó 3 semanas a entrevistar a soldados, documentar técnicas y analizar resultados. Su informe, presentado en mayo, recomendaba la adopción de señuelos ópticos como táctica estándar contra francotiradores. Incluía diagramas, especificaciones para superficies reflectantes y directrices para los ángulos de colocación. El informe fue aprobado y distribuido a las escuelas de formación. Para el verano, la técnica se enseñaba a los reclutas, se perfeccionaba y formalizaba, despojándose de su origen improvisado. Quienes la aprendieron jamás oyeron el nombre de Thomas Harborough. Se les explicó que era una innovación táctica desarrollada por oficiales de Estado Mayor, probada y de eficacia demostrada. La pala rota se convirtió en un dispositivo manufacturado, un disco metálico estampado sobre una varilla telescópica que se entregaba desde los depósitos de suministros junto con el equipo estándar. Harborough se enteró de esto en agosto, en un hospital de convalecencia en Inglaterra. Había sido herido en mayo. Una metralla le atravesó el hombro izquierdo, le seccionó tendones y le fracturó un hueso. La lesión no fue mortal, pero puso fin a su servicio en combate. Mientras se recuperaba, otro paciente le mostró un manual de entrenamiento que incluía una sección sobre tácticas de contrafrancotirador con señuelos ópticos, con diagramas e instrucciones. Harborough lo leyó 2 veces, despacio. La técnica era suya, la teoría era suya, pero su nombre no aparecía por ninguna parte. El manual atribuía la innovación a la inteligencia divisional y al desarrollo del personal. No sintió ira, solo una resignación silenciosa. Así funcionaban las instituciones. Absorbían las contribuciones individuales, las refinaban y las redistribuían como conocimiento colectivo. En esa transformación, el individuo dejó de existir. Harborough fue dado de baja en noviembre de 1917, clasificado como no apto para continuar en el servicio. Su hombro nunca sanó del todo, lo que le impidió realizar el trabajo pesado requerido en las acerías. Encontró trabajo como inspector de herramientas, un puesto que exigía precisión más que fuerza. Regresó a Sheffield, a calles familiares que le resultaban extrañas después de Francia, y comenzó a reconstruir una vida civil. Se casó en 1919. Tuvo 2 hijos, trabajó de forma constante durante la depresión y se jubiló en 1952. Rara vez hablaba de la guerra. Cuando le preguntaban, se describía como un ingeniero que cavaba trincheras y reparaba alambres. Decía que era duro pero que sobrevivió. Nunca mencionó a los marcadores, ni a los francotiradores, ni a los 14 hombres eliminados en 20 minutos. Su esposa presentía que había hecho algo significativo, algo que no comentaría, porque veía cómo miraba fijamente los reflejos, la luz del sol sobre metal, la geometría de las sombras. Pero ella no insistió, y él no se ofreció como voluntario. La técnica, sin embargo, perduró y evolucionó. Durante el resto de la Primera Guerra Mundial, los señuelos ópticos se convirtieron en estándar en la doctrina británica de contrafrancotiradores. Fueron refinados, mejorados y adaptados a diferentes condiciones. Los alemanes desarrollaron contramedidas, los británicos desarrollaron contramedidas, un ciclo creciente que continuó hasta el armisticio. En la Segunda Guerra Mundial, la técnica fue revivida y modificada para su uso contra francotiradores japoneses en las selvas del Pacífico, donde se requerían diferentes materiales y estrategias de colocación. En Corea, en Vietnam, en cada conflicto donde los francotiradores representaban una amenaza, se emplearon versiones del señuelo óptico. La tecnología cambió a lo largo de décadas. Los láseres reemplazaron la luz solar reflejada, los sensores electrónicos reemplazaron a los observadores humanos, pero el principio subyacente permaneció idéntico. Un francotirador que apunta se revela. Un reflejo puede provocar esa puntería. Una vez provocado, el francotirador puede ser eliminado.
Harborough murió en 1964, a los 71 años, de una insuficiencia cardíaca. Su obituario en el Sheffield Telegraph constaba de 4 frases, que mencionaban su nacimiento, su servicio militar, su empleo y sus sobrevivientes. No se mencionaba la innovación ni los avances tácticos. Su familia lo enterró en un tranquilo cementerio. Su lápida solo contenía el nombre, las fechas y la inscripción «Cumplió con su deber». La lápida no hacía referencia a palas rotas, parches reflectantes ni francotiradores alemanes. No hacía falta. Los hombres que sobrevivieron gracias a su innovación nunca supieron su nombre, y él nunca buscó su gratitud. Había visto un problema, ideado una solución y la había implementado con las herramientas disponibles. Eso era suficiente. El legado de la técnica de Harborough se extendió mucho más allá de su contribución individual. En revisiones de posguerra, el ejército británico analizó el rendimiento táctico en miles de enfrentamientos. La técnica del señuelo óptico apareció en múltiples informes, atribuida de forma diversa a diferentes unidades y sectores. No se identificó a ningún individuo como su creador. La técnica se consideró un descubrimiento colectivo, una propiedad emergente de la guerra de trincheras, más que la obra de un solo hombre. No se trató de una supresión deliberada, sino de la naturaleza del conocimiento institucional. Los ejércitos acumulan experiencias, extraen patrones y los codifican en doctrina. En ese proceso se pierde la autoría individual. Harborough se convirtió en uno de los miles cuyas pequeñas innovaciones transformaron colectivamente la forma en que se libraban las guerras. Los archivos militares alemanes de la época contienen referencias a nuevas técnicas británicas de contrafrancotiradores que incluían dispositivos reflectantes, aunque las descripciones son vagas y contradictorias. Algunos informes describen postes metálicos, otros mencionan espejos y otros hacen referencia a destellos de luz inexplicables. La confusión era comprensible, ya que la técnica no era uniforme. Distintas unidades la implementaban de forma distinta utilizando los materiales disponibles, adaptando los principios básicos a las condiciones locales. Las contramedidas alemanas, recubrimientos antirreflectantes para miras telescópicas, procedimientos operativos revisados y artillería preregistrada en ubicaciones de marcadores sospechosos, redujeron la eficacia de la técnica, pero impusieron costes. Los francotiradores con horas de disparo restringidas operaban a capacidad reducida. El equipo modificado era más caro. La artillería desviada a marcadores sospechosos no estaba disponible para otros objetivos. La innovación obligó a una adaptación que consumió recursos en todo el cuerpo de francotiradores alemán. Para 1918, la inteligencia alemana había elaborado un análisis detallado de los métodos británicos de señuelos ópticos para su distribución a las unidades de primera línea. El documento, descubierto en archivos capturados tras la guerra, describía la técnica con notable precisión. Uso de superficies reflectantes para provocar destellos de la mira telescópica, patrones típicos de colocación y momentos de máxima eficacia. Recomendaba contramedidas e instaba a los comandantes a priorizar la colocación de marcadores en los objetivos. Lo que faltaba en el documento era cualquier reconocimiento de que la técnica se originó con un solo soldado armado con una pala rota. Los analistas alemanes asumieron que métodos tan sofisticados debían haber sido desarrollados por especialistas, probados en condiciones controladas e implementados a través de canales oficiales. La idea de la improvisación de un obrero en una trinchera fangosa era inconcebible dentro del pensamiento militar alemán. La influencia de la técnica se extendió más allá de los francotiradores. El principio de la provocación óptica para revelar posiciones ocultas se adaptó a otras aplicaciones. Los observadores de artillería utilizaban paneles reflectantes para atraer el fuego de las baterías alemanas ocultas, lo que permitía apuntar contra ellas. La infantería utilizaba espejos para simular movimientos de tropas, provocando fuego de ametralladora que revelaba las posiciones enemigas. Las aeronaves empleaban variantes con bengalas y señuelos reflectantes para mapear las defensas aéreas. El marcador de pala rota catalizó un reconocimiento más amplio de la óptica como una dimensión táctica donde la luz y la reflexión podían utilizarse como armas con la misma eficacia que las balas y los proyectiles. Este reconocimiento moldeó el desarrollo de la tecnología militar de entreguerras, influyendo en todo, desde el diseño del camuflaje hasta los sistemas infrarrojos y de radar. Harborough, en su tranquilo retiro en Sheffield, desconocía este impacto general. Leía periódicos, seguía la Segunda Guerra Mundial con el interés desinteresado de un veterano, pero no estudiaba historia militar ni buscaba relatos de innovaciones tácticas. Desconocía la adopción, el perfeccionamiento y la expansión de su método hasta convertirse en una familia de técnicas relacionadas.
Desconocía que los manuales de entrenamiento de varios ejércitos incluían tácticas de contrafrancotirador óptico, ni que los historiadores militares identificarían la Primera Guerra Mundial como el periodo en que surgieron tales tácticas. Su contribución había sido absorbida por la vasta maquinaria del conocimiento militar, una pequeña pieza de un rompecabezas demasiado grande para que una sola persona lo comprendiera. Había plantado una pala rota, y a partir de ese acto, la doctrina había crecido. Pero la conexión entre causa y efecto, entre el hombre y el método, se había roto por completo. Décadas después de la Segunda Guerra Mundial, los historiadores militares comenzaron a prestar más atención a los orígenes de la innovación táctica. Las historias orales entrevistaron a veteranos, la investigación de archivos reveló informes olvidados y surgió una comprensión más matizada de la evolución doctrinal. Algunos historiadores rastrearon las técnicas de señuelo óptico hasta batallas y sectores específicos, pero ninguno las relacionó con Thomas Harborough. Su nombre no aparecía en diarios de guerra, listas de bajas ni recomendaciones de condecoración. Había sido soldado raso, ingeniero, un hombre cuyas funciones no dejaban constancia más allá del número de servicio y los papeles de baja. Los historiadores que estudiaban tácticas de contrafrancotirador asumieron que la técnica se desarrolló colectivamente, representando la sabiduría acumulada de miles de personas en lugar de la visión de un solo individuo. No estaban del todo equivocados. La idea de Harborough había sido adoptada y modificada por otros, cada iteración añadiendo mejoras, cada implementación adaptando los principios a las nuevas circunstancias. La técnica de los manuales militares no fue solo de su creación, pero la semilla, la chispa original, había sido suya, plantada no en instalaciones de investigación o en colegios de personal, sino en una trinchera helada por un hombre con una pala rota y el recuerdo de un amigo que murió sin motivo. La historia de Harborough ilustra una verdad fundamental sobre la innovación. A menudo surge de la desesperación más que de la inspiración, de la necesidad más que de la genialidad. No se propuso revolucionar tácticas. Se propuso evitar la muerte de amigos. Su solución no fue elegante ni sofisticada, sino rudimentaria, improvisada, construida con chatarra y principios de trabajo en fábricas medio olvidados. Pero funcionó. Al funcionar, demostró que la innovación no requiere laboratorios, financiación ni apoyo institucional. Requiere observación, análisis y disposición para actuar según ideas que contradicen los procedimientos establecidos. Harborough poseía estas cualidades no por ser excepcional, sino porque las circunstancias de la guerra de trincheras las exigían. El frente occidental era un crisol que ponía a prueba a cada hombre que entraba, y los sobrevivientes fueron aquellos que se adaptaron, aprendieron y se negaron a aceptar que los métodos establecidos eran los únicos posibles. Este patrón, la necesidad impulsa la innovación. Los individuos actúan al margen de los canales oficiales, las instituciones luego absorben y reivindican las innovaciones. Se repite a lo largo de la historia. La pala rota de Harborough pertenece a la misma categoría que innumerables contribuciones olvidadas. Soldados improvisando mejores sistemas de drenaje, médicos desarrollando procedimientos de triaje más rápidos, mecánicos modificando motores para un mejor rendimiento. Estas innovaciones rara vez se documentan. Se propagan a través de redes informales hasta que se vuelven indistinguibles de la doctrina oficial. Quienes las crearon se desvanecen en el anonimato, mientras que las instituciones se atribuyen el mérito. Esto no es malicia, sino la naturaleza de las grandes organizaciones que funcionan agregando conocimiento y distribuyéndolo ampliamente, eliminando la autoría individual. Los 14 francotiradores alemanes eliminados en 20 minutos no fueron el final de la historia, sino su comienzo. Cada francotirador eliminado significaba corredores que sobrevivían, mensajes entregados, oficiales vivos para tomar decisiones, ingenieros que completaban reparaciones. Cada pequeña supervivencia se transmitía en cascada, influyendo en los acontecimientos de maneras imposibles de rastrear por completo. Quizás un corredor llevaba órdenes para evitar un ataque fallido. Quizás un oficial ideó una estrategia para salvar un batallón. Quizás un ingeniero reparó las líneas de comunicación, permitiendo un apoyo artillero crucial. Las hipótesis son infinitas. Lo cierto es que la innovación de Harborough alteró la trayectoria bélica de su sector, y esa alteración, por pequeña que fuera, repercutió en miles de vidas. Su legado no fue el reconocimiento ni la fama, sino la silenciosa persistencia de una idea, la continuación de vidas que podrían haber terminado, la supervivencia del conocimiento que se niega a morir. Thomas Harborough cumplió con su deber con una pala rota y un trozo de hojalata pulida, dejando un legado que lo sobrevivió. Se extendió a través de ejércitos y décadas, salvando vidas en guerras que nunca vio. Ese es el recuerdo más auténtico.